Tenemos también en conexión al señor asambleísta Henry Kronfle, quien es asambleísta por el Partido Social Cristiano, con quien vamos a tocar temas relacionados con las últimas designaciones, el gabinete, la actual situación política del país y si existe un acercamiento entre el Partido Social Cristiano y el gobierno nacional. Primero, muy buenos días, señor Henry Kronfle, ¿cómo se encuentra? Gracias, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí con el apuro de la mañana, Henry, primero para preguntarle algo que nos tiene a todos con dudas aquí en el canal y que efectivamente ha sido motivo de conversación entre nosotros. Este acuerdo o este voto, no hablemos de acuerdo porque no se ha hecho público ni conocemos si existe tal, pero este apoyo del Partido Social Cristiano a la no destitución del presidente Guillermo Lasso, ¿correspondió o responde a algún tipo de acuerdo, de conversación o es tema de convicción política del Partido Social Cristiano? Tema de convicción política. Aquí no hay ningún acuerdo con el gobierno de ningún tipo. Nosotros creemos en la democracia, creemos en el orden constituido. Estamos seguros que el voto fue lo correcto porque el país no podría entrar en un caos democrático en este momento que conlleve pues justamente a una desestabilización política, a una elección precipitada, y eso también tiene reacciones en los mercados internacionales en cuanto a la obtención de crédito por parte del país. Pasa factura en todo aspecto económico, financiero, de inversión, etcétera. Entonces, eso es un voto convencidos de que en realidad hay que respetar el orden constituido, y por el otro lado le pedimos rectificaciones al gobierno de manera urgente en el plan de gobierno, un giro de timón de 180 grados y que haga las cosas que tiene que hacer y cumpla con el compromiso de campaña, que es lo principal para nosotros, porque eso es por lo que votó el pueblo ecuatoriano. ¿Usted considera que con los cambios anunciados y ya realizados el día de ayer en el gabinete, el gobierno da un mensaje de que entendió lo que sucedió en el mes de junio? Veo con buenos ojos, digamos, el tema de Pablo Arosemena en la cartera de Economía. Los demás actores que acaban de ocupar puestos de ministerios no los conozco. No puedo dar una opinión porque no los conozco. No he seguido su trayectoria, no sé qué línea tienen, no sé qué tan eficientes son. En el caso de Pablo Arosemena, pues lo conozco porque cuando yo fui presidente de la Cámara de Industria y del Comité Empresarial Ecuatoriano, él estaba en la Cámara de Comercio y tuve la oportunidad, pues, más allá de compartir espacios con él, de hacer una amistad. Tengo una amistad con él en lo personal. Y creo que si cumple con lo que él mismo de alguna manera pregonó durante su tiempo como presidente de la Cámara de Comercio, es decir, mientras estuvo en el sector privado, de no más impuestos, el trabajo es para mi familia, tenemos que devolver del dinero al bolsillo de la gente, pues estos son conceptos con los cuales yo comparto, y ojalá que ahora que él tiene la oportunidad, siendo ministro de Economía y Finanzas, pues actúe en ese sentido, ¿no? Y cambie la línea que tanto daño le ha hecho al Ecuador, porque estamos en este problema, es desafortunadamente por la línea que tomó Simón Cueva en el manejo de esa cartera del Estado, diciendo lo único que quiero aquí es arreglar la finanza macroeconómica sin importar cuál es el costo a la gente. Y eso es lo que nos llevó justamente a una protesta social que en el fondo justa, pero no en la forma, ¿no?, de hacerla en cuanto al paro per se cuando el país necesita trabajar. En cuanto a la agenda legislativa, asambleísta Kronfle, este periodo que comenzó con la presidenta Guadalupe Llori ha estado plagado, colmado de problemas y conflictos internos. Salimos del conflicto Llori-Saquicela, que nos tuvo 3, 4 meses en vilo a los ecuatorianos, y cuando esperábamos que la Asamblea comience a responder a las expectativas nacionales por las cuales nosotros hemos confiado en ustedes y ustedes están legislando y fiscalizando a favor del pueblo, o eso esperamos, sale ahora otro problema interno que es el de la vicepresidenta Yesenia Guamaní. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a nosotros esperar? ¿Hasta qué momento nosotros tenemos que tener paciencia? ¿Y en qué momento la Asamblea va a ser dirigida de una forma correcta para que legisle y fiscalice y realmente responda a la expectativa nacional que hasta el día de hoy no lo ha hecho? Bueno, a ver, yo no puedo generalizar en el marco de la Asamblea y hablar de una Asamblea como nadie en la Asamblea ha hecho nada, se ha respetado la decisión del pueblo al elegirlos, porque eso no es así.
En todo cuerpo colegiado hay gente buena y hay gente, digamos, que no lo es. Entonces, yo no estoy de acuerdo en una generalización. Yo creo que hay que ver qué es lo que ha presentado y en eso ustedes como periodistas podrían ver qué es lo que ha presentado cada uno de los bloques legislativos o de los asambleístas independientes, qué leyes han presentado, hacia dónde camina la agenda. Nosotros en ese sentido hemos presentado justamente una cantidad de proyectos que van en forzar de alguna manera a que lo que no haga el Ejecutivo dentro del plan de gobierno que lo llevó al poder se cumpla a través de leyes en el Congreso. Ahí hemos presentado, ganamos ya que la retención del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya ganamos eso inclusive en la Corte Constitucional porque fue vetado por el gobierno. Presentamos el proyecto para que las rentas a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales se den de manera automática. Presentamos ya el proyecto para que existan las semillas certificadas de alto rendimiento para el campo, las pajuelas de alta calidad para mejorar la calidad bovina y por ende la leche y la carne en el Ecuador. Presentamos el proyecto justamente para que exista el buque de georreferenciación para poder dinamizar la pesca, sobre todo artesanal. Es decir, nosotros venimos con una línea de proyectos y ya habíamos presentado en materia laboral algunos proyectos que no son ni regresivos, ni retroactivos, ni precarizan el empleo y que pueden ampliar la frontera del empleo. Entonces nosotros hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano en el sentido de presentar los proyectos que nos comprometimos en campaña. Ahora, desde el punto de vista de la fiscalización, hay una comisión de fiscalización y por supuesto ahora hemos nosotros iniciado y hemos anunciado el juicio político al ministro Simón Cueva para interpelarlo. Se tomó una decisión de la mayoría de la Asamblea Nacional de no ir contra el Procurador General del Estado en ese momento que había un juicio político. Se viene el juicio contra el Consejo de la Judicatura, que se arranca la próxima semana, el juicio contra ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego entrará, pues, porque hay que tratarlos en orden, el juicio al ministro Simón Cueva, ¿no? Ya se rumora que podría haber un juicio en el Congreso, ciertas bancadas lo han dicho, en cuanto a la exministra también de Salud. Entonces, en el área de fiscalización va trabajando y va la Asamblea manejándose. En cuanto al tema de la comisión que tiene que dar un informe sobre si se violentó o no se violentó el proceso legislativo en los miembros del Consejo de Administración Legislativo en el CAL, ese informe, entiendo, va a estar listo el sábado. Y en base a ese informe, pues tendrá que tomar el Pleno una decisión en cuanto a la segunda vicepresidencia. Asambleísta Cronfle, para terminar, una última pregunta, y esto va a lo que sucedió hace un año atrás, ¿no? El Ejecutivo Guillermo Lasso llegó a la presidencia con el apoyo del Partido Social Cristiano. Semanas antes de la posesión rompe la alianza y decide formar mayorías con partidos de izquierda y de extrema izquierda. En ese momento, Guillermo Lasso se entregó efectivamente a estos grupos porque todos sus proyectos o todas sus leyes, sus proyectos de leyes tenían que pasar por la Asamblea y ser aprobadas por las mismas. Vemos que no ha funcionado al menos esa mayoría. ¿Considera usted que esta crisis que tenemos de institucional, porque no tan solo es el gobierno, el poder ejecutivo, es general, el país no encuentra respuestas, se debe también a esta falta de visión y a la mayoría que se conformó hace un año, que a la hora de la hora no le rindió frutos políticos al señor presidente Guillermo Lasso? Sí, claro, por supuesto que hay una incidencia en eso. Desafortunadamente, con la gente que se peleó, es la gente que ha demostrado de alguna manera apoyarlo en el marco de la democracia, y en quien confió es la gente que lo intentó traicionar en el marco de la democracia, que eso es lo enmarcado en el concepto de institucionalidad, tiene un peso específico muy alto. Pero hay que saber diferenciar entre gobierno, presidente, gobernabilidad y democracia. El voto del Congreso nuestro fue por la democracia, por el orden constituido. Eso no fue un voto para aplaudir ni al gobierno ni aplaudir al presidente. La gobernabilidad, siempre creímos que la gobernabilidad tenía que ser base del Ecuador del encuentro. Por eso es que el presidente en su momento
llamó a los diferentes actores políticos porque entendía dos cosas. La primera, que había ganado con la mitad del país, con un poquito más de la mitad del país, y que había otra mitad del país que también tenía que ser escuchada, que no votó por él, pero que tenía que ser escuchada en el marco de un Ecuador del encuentro. Y segundo, que los grupos que no eran afines a él, que eran más afines, por ejemplo, al ex candidato Yacu Pérez o al ex candidato Andrés Arauz, tenían una mayoría de 74 votos en el Congreso combinados esos dos bloques, es decir, el bloque de UNES con Pachacutic en ese momento, y que eso era una mayoría que iba a ser muy difícil para él poder en gobernabilidad, en el marco de lo que tenía que pasar por la Asamblea, poder llegar a una mayoría para que pasen las leyes que él necesitaba dentro del plan de gobierno. De ahí que justamente se pensó en el plan de llegar a justamente un acuerdo en el marco del gobierno y de lo legislativo que permita la gobernabilidad. Por eso es que yo recalco, una cosa es gobernabilidad, otra cosa es gobierno, otra cosa es presidente, otra cosa es democracia. Y hay que hacer esa diferenciación y tenerla clara. Y tener la madurez, y con esto termino esta respuesta, en el Ecuador, como se tiene en otros países, por parte inclusive de la prensa y de los ciudadanos. Si el expresidente Álvaro Uribe se reúne con Gustavo Petro en Colombia, eso se llama madurez política. Si aquí el presidente Lasso tiene una conversación con el bloque de la Revolución Ciudadana, eso se llama negociar para la gente aquí con la mafia. Entonces, señores, hay que tener un poquito de madurez política porque nadie aquí es mafioso, número uno. Número dos, no se puede generalizar a las personas. Número tres, no podemos vivir única y exclusivamente de los comentarios de la prensa publicada, de la opinión publicada por la prensa y no de la opinión pública. Y cuatro, creo que el país tiene que caminar a una reconciliación social que permita justamente el concepto de gobernabilidad, porque si no, los próximos 3 años de este gobierno van a ser realmente muy duros. Asambleísta Kronfle, coincidimos plenamente con su respuesta, ¿no? Lo que usted dice es real. Falta reconciliación y dejar de estigmatizar cualquier tipo de conversación política madura, que es lo que le hace falta al país. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Clave. Esperamos contar con usted en una futura entrevista. Con mucho gusto, gracias por la entrevista y un saludo para usted y para toda la audiencia.